El día de hoy trabajaremos con un problema de patrones de corte. El problema de patrones de corte es uno de los problemas clásicos en programación lineal, especialmente porque su solución es muy importante en diferentes tipos de industria. Estamos en GEM Paper, que es la parte de Gaermont que produce distintos tipos de papel para su uso en oficinas, o compañías que necesitan un formato o tamaño especial. GEM produce rollos de 100 pulgadas de ancho, a los que llamamos cilindros. Regularmente, los pedidos de nuestros clientes contienen rollos de menor tamaño. Y nosotros cortamos los cilindros para satisfacer estas órdenes. Obviamente, nuestra meta es satisfacer los pedidos utilizando el mínimo número de cilindros. Acompáñenme a la oficina y les mostraré cómo lo hacemos. Esta tabla resume los requerimientos de esta semana. Como puedes ver, necesitamos 318 rollos de 42 pulgadas de ancho, 219 rollos de 36 pulgadas, 635 rollos de 26 pulgadas, y 428 rollos de 16 pulgadas. En un problema de patrones de corte, la parte difícil es la definición de variables. Las variables de decisión son los diferentes patrones de corte que pueden ser utilizados. Debemos ser extremadamente cuidadosos al definir las variables. Y recordar que nuestros cilindros tienen un ancho de 100 pulgadas. Generalmente, iniciamos con las órdenes que tienen mayor longitud. En este caso, esto significa empezar pensando en aquellas que tienen 42 pulgadas de ancho. Supongamos que al rollo de 100 pulgadas hacemos un primer corte de 42 pulgadas. Esto significa que tenemos un sobrante de 58 pulgadas para realizar otros cortes. En las 58 pulgadas restantes, aún podemos realizar otro corte de 42 pulgadas. Y ahora nos restan 16 pulgadas, que representa el ancho más pequeño contenida en la orden. Esto representa nuestro primer patrón de corte. Por lo tanto, definimos X1 como el número de cilindros con un patrón de corte 42-42-16. Y ahora definiremos nuestro segundo patrón. Dado que es imposible pensar en otra combinación que tenga dos cortes de 42 pulgadas. Entonces empezaremos con un corte de 42 pulgadas, y el siguiente corte más grande, que en este caso corresponde a un corte de 36 pulgadas. Ahora tenemos 22 pulgadas disponibles, por lo que solamente podemos hacer un corte de 16 pulgadas, y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Esto representa nuestro segundo patrón. Ahora definimos el tercer patrón. Para esto debemos pensar que no es posible colocar otro corte de 36 pulgadas. Por lo que después del corte de 42 pulgadas, continuamos con el siguiente corte más ancho, que corresponde a 26 pulgadas. Y ahora tenemos 32 pulgadas disponibles. En este espacio, es posible colocar otro corte de 26 pulgadas, y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Este es el tercer patrón de corte. Ahora pensemos que en esas 32 pulgadas disponibles, también es posible realizar dos cortes de 16 pulgadas. Este patrón representa nuestra cuarta variable. Ahora ya no es posible pensar en otros patrones que empiecen con una combinación 42-26. Por lo que colocaremos como segundo corte el de 16 pulgadas de ancho. Es decir, tendremos un corte de 42 pulgadas y 3 cortes de 16 pulgadas. Este patrón genera 10 pulgadas de desperdicio. Dado que 16 pulgadas es la medida más pequeña, esto significa que hemos terminado con los patrones que incluyen cortes de 42 pulgadas. Y ahora iniciaremos colocando cortes de 36 pulgadas. En este caso, es posible empezar con dos cortes de 36 pulgadas, y tendremos 28 pulgadas disponibles. Aquí colocaremos un corte de 26 pulgadas, y tendremos un desperdicio de 2 pulgadas. Esta será la sexta variable. Otra posibilidad es considerar dos cortes de 36 pulgadas, y en las 28 restantes, colocar un corte de 16 pulgadas. Esto generará 12 pulgadas de desperdicio.
Este patrón representa la séptima variable. Espero que para este momento hayas entendido la mecánica para generar nuestras variables. Siempre iniciamos tratando de colocar el mayor número de los cortes más grandes. Cuando ya no es posible, entonces tratamos de colocar el siguiente corte más grande. Y continuaremos colocando cortes, hasta que la parte remanente no nos permita colocar ningún corte que nos sea útil. Esta parte remanente es lo que llamamos desperdicio. Después de colocar un corte, no tiene ningún sentido tratar de colocar un corte más ancho. Si hacemos esto, repetiremos alguno de los patrones existentes. Por ejemplo, imagina que después de un corte de 42 pulgadas, colocamos un corte de 16 pulgadas. Y después tratamos de colocar un corte más ancho. Si el siguiente corte fuese de 42, entonces repetiremos el primer patrón. Si el siguiente corte fuese de 36 pulgadas, entonces repetiremos el segundo patrón. Finalmente, si el siguiente corte fuese de 26, entonces nos restarían 16 pulgadas, y por lo tanto, repetiríamos el cuarto patrón. Ahora que has entendido la mecánica para la generación de variables, generaremos nuestra octava variable. En este caso, el primer corte será de 36 pulgadas, y el segundo de 26. Y aún nos restan 38 pulgadas. Como acabamos de mencionar, no tiene sentido hacer otro corte de 36, ya que repetiríamos el sexto patrón. Por lo tanto, debemos hacer otro corte de 26 pulgadas, y tendremos 12 pulgadas de desperdicio. Esto representa nuestra octava variable. Para generar a X9, en lugar del último corte de 26 pulgadas, haremos un corte de 16. Y aún nos restarían 22 pulgadas. En estas 22 pulgadas podemos colocar otro corte de 16, y tendremos 6 de desperdicio. Para generar a X10, reemplazaremos el corte de 26 pulgadas por uno de 16. Y como 16 pulgadas es el corte más pequeño, colocaremos tantos cortes como podamos de esta medida. En este punto, hemos terminado de colocar todos los cortes que es posible iniciar con 36 pulgadas. Y empezaremos a generar aquellos que comienzan con 26. 100 pulgadas puede contener 3 cortes de 26 pulgadas, y restarán 22 pulgadas. Aquí colocaremos un corte de 16 pulgadas, y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Como puedes suponer, la siguiente variable contendrá 2 cortes de 26 pulgadas, y 3 de 16. La siguiente variable contendrá solo un corte de 26 pulgadas, y 4 de 16 pulgadas, y nos sobrarán 10 pulgadas. Finalmente, nuestra última variable solo contendrá cortes de 16 pulgadas. Una vez definidas las variables, la formulación del problema es sumamente sencilla. Resumiré esta información y escribiré la formulación del problema. Dado que queremos minimizar los cilindros a utilizar, nuestra función objetivo tendrá la siguiente forma. Minimizar la suma de todas las variables. Esto es, minimizar la suma de los cilindros que se utilizarán en cada patrón de corte. Esta función objetivo estará sujeta a las siguientes restricciones. Las restricciones representan la demanda de nuestros clientes. Para satisfacer estas demandas, necesitamos al menos 318 cortes de 42 pulgadas. Por lo tanto, la primera restricción es 2x1, más x2, más x3, más x4, más x5, mayor o igual que 318. Permíteme explicar esta restricción. Cada vez que usamos el patrón 1,
2 unidades de los rollos de 42 pulgadas son generados. Y cada vez que usamos los patrones 2, 3, 4 y 5, un rollo de 42 pulgadas es generado. Por lo tanto, el número de rollos de 42 pulgadas es la expresión en el lado izquierdo de la restricción. Siguiendo la misma lógica para los rollos de 36 pulgadas, obtenemos la siguiente expresión. Ahora, trata de obtener las últimas dos restricciones. Espero hayas llegado a las siguientes expresiones. La solución al problema es x1 igual a 159, x6 igual a 109.5, x11 igual a 148.36, y x12 igual a 40.21. El total de cilindros es 457.07. Es obvio que la solución necesita expresarse con números enteros, pero con la sugerencia de la programación lineal podemos estar seguros de no necesitar más de 459 cilindros. Como te había mencionado, este es un problema clásico. La dificultad real del problema es la generación de variables. Por ejemplo, si los cilindros miden 2000 pulgadas, se podrían generar más de 1 millón de variables. Sin embargo, el problema es muy común en el mundo real, y se podrían considerar problemas en 2 o 3 dimensiones. Por ejemplo, imagina una placa de metal de donde se obtienen tableros de diferentes tamaños, o un contenedor, donde colocarás cajas de distintas dimensiones. Bien, espero que esta presentación te haya sido útil. Gracias por tu paciencia.